Bienvenidos a Soul Uzumaki Novelas. Recuerden que ya tenemos Patreon, en donde esta y otras novelas o fanfic estarán adelantados o finalizados. También habrán fanfics exclusivo, esto para aquellos que quieran apoyarme, y así poder seguir subiendo más de estas maravillas historias. Y les recuerdo que dejen su likes y suscribirse. Con eso sería todo, que tenga un bonito día. Capítulo 79, la mano que no tomó la verdad del nacimiento de Panda quedó enterrada. Incluso dentro de Jujutsu-Hai, Tu y Yaga nunca lo dijeron en voz alta. Los dos lo entendieron. Algunas cosas eran más seguras dejadas así. 3 meses después, en el sótano sellado con barreras, viste como la pequeña bola de pelusa en blanco y negro se desgastaba y luego recuperaba su propia energía maldita a una velocidad que te helaba la sangre. No estaba dibujando de una fuente externa. La circulación era totalmente interna. Autosuficiente. Lo que significaba que la respuesta estaba justo frente a ti. Un cadáver maldito artificial completamente autónomo. Consciente de sí mismo. Capaz de generar su propia energía maldita. Yaga no lo había creado pensando en la guerra. Para él, esto había sido investigación, pura y simple. Un erudito que intenta llegar a la vida a través del marco de un cadáver maldito. Pero sabías exactamente lo que vería la gente de arriba. No una vida. No es un milagro. Un arma. Se corrió la segunda voz, todos los viejos parásitos de la burocracia del Jujutsu que soñaban con ejércitos obedientes, incansables y desechables vendrían corriendo. Y una vez que se abriera esa puerta, nadie podría volver a cerrarla. Dado que los cadáveres malditos no crecían como lo hacían las criaturas vivientes, Yaga siguió ajustando el cuerpo de Panda a medida que se desarrollaba su mente, dando a ese crecimiento una forma que de otro modo nunca habría tenido. A estas alturas, Panda podría reconocerlos a los dos a la vista. Incluso podría llamarlos por sus nombres, más o menos. Yaga, Tou. Sentado en el suelo con una pelota de goma agarrada por sus patas rechonchas, parpadeó ante ustedes dos con esos ojos redondos e inocentes. Viste a Yaga afinar una de sus articulaciones. Después de un largo silencio, finalmente hablaste. Sensei. Panda ya no es solo un cadáver maldito. Está vivo. No podemos mantenerlo encerrado aquí para siempre. Yaga dejó de moverse. Una gran mano descansaba sobre la cabeza de Panda. Se quedó así un rato, sin decir nada. En esos pocos segundos tranquilos, parecía envejecer justo frente a ti. Cuando finalmente habló, su voz sonó baja y cansada. Lo sé. Pero en el momento en que la gente lo descubra, lo pondrán sobre una mesa, lo abrirán e intentarán producirlo en masa. Te acercaste y conociste sus ojos. Lo sé. Por eso necesitamos una historia diferente. Les decimos que Panda fue un accidente. Una mutación extraña de uno de mis experimentos malditos. Un desastre único que sucedió por pura suerte y no se puede repetir. La cabeza de Yaga se quebró. ¿Entiendes lo que eso te pondría? Mejor que nadie. No dejaste que siguiera discutiendo. Los superiores creerán que Aya se hizo algo loco y tuvo suerte mucho más rápido que Masamichi. Yaga logró con calma y deliberadamente un avance histórico. Así es como funcionan sus cerebros. Y si vienen a acabar después de eso, déjenlos. Me ocuparé de ello. Este no fue un miedo vago. Sabías exactamente qué tipo de gente querría esta tecnología. No fue que subestimaras a Yaga. Él era fuerte. Pero después de lo que sucedió en la finca Zenin, obtuviste una imagen mucho más clara de cómo funcionaba realmente la brecha entre los hechiceros de grado 1. A la gente le encantaba exagerarlo. En realidad, fuera de monstruos como Gojo y Geto, la diferencia no siempre fue tan grande. Si Yaga fuera saltado por varios enemigos en ese nivel a la vez, no lo atravesaría de la manera que tú podrías. Seguiste presionando. Eventualmente, Yaga cedió. Solo después de eso se reveló la existencia de Panda dentro de Jujutsu-Hai. Las cejas de Gojo se levantaron cuando se enteró por primera vez. Luego le explicaste la historia de portada y él te respaldó de inmediato. Las noticias viajaron rápido. Unos días después, los superiores te llamaron para una consulta privada, exactamente como esperabas. La sala de interrogatorios estaba oscura y rancia.
Detrás de pantallas de papel, figuras sombrías se sentaban en fila como jueces podridos presidiendo una pequeña corte antigua. Te interrogaron durante horas. No importó. Con la vida es como una obra de teatro corriendo debajo de tu piel, te convertiste en el papel por completo. Un investigador imprudente obsesionado con la energía maldita. Un idiota que empujó demasiado lejos, tuvo una suerte absurda y tropezó con algo que no podría reproducir si lo intentaba. Cada pausa fue deliberada. Cada cambio en la expresión aterrizó exactamente donde tenía que hacerlo. Cada verdad a medias venía envuelta en suficientes tonterías técnicas para sonar real. Incluso habían traído a un hechicero entrenado para detectar mentiras. El resultado volvió limpio. Tu historia era cierta. La mutación no se pudo replicar. Todo había sido casualidad. Y atrapado entre tu actuación hermética, el incómodo hilo político que te unía al clan Zenin y el hecho de que la sombra de Satoru Gojo básicamente colgaba sobre tu hombro, los superiores no pudieron encontrar una manera limpia de presionar sobre el tema. Al final, lo dejaron ir. Panda recibió reconocimiento oficial. No más esconderse bajo tierra como un sucio secreto. Desde afuera, la gente naturalmente comenzó a llamarte el padre de Panda. Odiabas eso. Sabías quién era el verdadero padre. El hombre rudo y de buen corazón que había construido Panda con sus propias manos. Luego llegó el año nuevo, junto con la notificación fría y familiar del simulador. Sorteo completado. Tarjeta de talento obtenida. Esclavo corporativo en efecto. Su cuerpo se ha adaptado gradualmente a una producción sostenida de alta intensidad. Entre las 9 am y las 9 pm, de lunes a sábado, su límite de resistencia aumenta, 20%. Te quedaste mirando la tarjeta por un largo momento. Luego se frotó las sienes. ¿En serio? Y así, llegó la temporada de graduación. Solo quedaron 3 personas en tu año. Gojo, Shoko y tú. Yaga todavía preparó la ceremonia cuidadosamente, como siempre. Incluso escribió felicitaciones, graduados en la pizarra con letras adornadas. Pero cuando Gojo entró al aula y vio lo vacía que estaba, no había rastro de celebración en su rostro. Su sonrisa habitual había desaparecido. Con las manos en los bolsillos, las gafas oscuras puestas, miró por la ventana y murmuró en voz baja. 4 de nosotros nos inscribimos. 3 de nosotros nos estamos graduando. ¿Qué estamos celebrando exactamente? Nadie respondió. La habitación se volvió amarga en un instante, llena de ese tipo de silencio que decía demasiado. Todos sabían a quién se refería. El chico moreno que una vez estuvo a su lado, discutió con él, se rió con él, soñó con él sobre lo que significaba vivir como el fuerte. Ese chico había elegido un camino diferente. Uno empapado en sangre. Uno que no iba a volver. Miraste el perfil de Gojo, la tenue sombra de dolor suavizando la nitidez habitual allí, y antes de que pudieras detenerte, hablaste. Satoru. Ni siquiera sacaste el resto. Se dio la vuelta, cruzó la distancia en 2 largas zancadas y te palmeó la boca con una mano. No lo hagas. Su voz era plana, lo suficientemente aguda como para detenerte en seco. No empieces con deberías haber dejado de su gurú o deberías haber hecho más. Él hizo su elección. Eso depende de él. El mundo no funciona con qué pasaría si. Entonces su mano cayó. Sus ojos volvieron a mirar hacia los cerezos en flor afuera, y cuando volvió a hablar, su voz se había vuelto más tranquila. Más joven, casi. Solo me estaba quejando un poco. Eso es todo. Eso fue suficiente para matar cualquier ambiente ceremonial que hubiera quedado. No hubo discursos largos después de eso. Casi ninguna risa, tampoco. Saltaron directamente a la foto grupal. En los terrenos de la escuela, Yaga se paró detrás de la cámara y los saludó a los 3 molestos. Oye. Ustedes 3. Sonríe. Es una foto de graduación. El obturador hizo clic. A pesar de sus esfuerzos, solo Shoko, parada en el medio con un cigarrillo apagado colgando de sus labios, logró la más leve sonrisa. Gojo miró directamente a la cámara sin expresión. Te ajustaste las gafas, con la cara en blanco. Y al lado de Gojo, había un espacio vacío.
lo suficientemente ancho para una persona más. Después, Shoko saludó con la mano y regresó a la enfermería. Yaga se fue para lidiar con una montaña de papeleo de entrega. Gojo te detuvo antes de que pudieras irte. Cuando se volvió, la pereza habitual desapareció de su voz. Oye, Ayase. Después de la graduación, ¿qué vas a hacer? Lo miraste. La respuesta llegó de inmediato, sin pensarlo ni un segundo. Yo. Seguiré trabajando como hechicero de Jujutsu. Todavía hay cosas que necesito terminar. La seriedad se deslizó por la cara de Gojo. Una sonrisa se curvó en su boca, como si hubiera esperado esa respuesta desde el principio. Luego dijo, de manera muy simple, quédate. Ayúdame, Ayase. Parpadeaste. Quédate, ayudarte. Después de lo que le sucedió a Riko, y después de que su gurú se fuera, pasé mucho tiempo pensando. Tú también lo has visto, ¿verdad? La gente que dirige este mundo. El mundo del Jujutsu es un pozo negro. Cobardes egoístas. Idiotas endogámicos. Tontos arrogantes. Todos ellos. Podrido hasta la médula. Voy a derribar todo este sistema roto y reconstruirlo. Honestamente, si quisiera, matar a todos los monstruos en la cima sería fácil. Pero incluso si hiciera eso, el siguiente lote resultaría igual. La misma podredumbre, diferentes caras. Si la estructura permanece igual, nada cambia. Las tragedias siguen dando vueltas. Y si gobierno por miedo, nadie realmente me seguirá. No desde el corazón. Se enderezó. Detrás de los lentes oscuros, esos ojos azul pálidos se sentían lo suficientemente calientes como para quemarte directamente. Así que decidí quedarme en Jujutsu High. Me estoy convirtiendo en maestra. Yo mismo criaré gente fuerte e inteligente, desde cero. Aliados que puedan estar a mi lado. Hizo una pausa. Cuando volvió a hablar, su voz se suavizó de una manera que casi nunca escuchaste de él. Sé que quieres lo mismo. Tú también quieres cambiar todo esto. Es justo, sigues tratando de cargar cada maldita parte por ti mismo. Entonces Gojo le tendió la mano. Confía en mí, Ayase. Nadie está mejor preparado para ser maestro que tú. Miraste la mano que colgaba allí entre ustedes. Habías sido el perro bajo la bota de otra persona en el complejo Zenin. Usted había sido un asistente de gerente en prácticas, arrastrándose por la parte inferior de la escalera. Sabías exactamente lo retorcido que era este mundo, porque habías vivido en la parte que a la gente le gustaba ignorar. Y debido a que habías visto esa fealdad desde abajo, también entendiste lo pesado que realmente era el camino por delante. No todos tenían el tipo de poder absoluto que se necesitaba para abrirse camino río arriba a través de un río de sangre. Tú y Gojo lo hicieron. No muchos otros podrían decir lo mismo. Al igual que el día en que su gurú Geto no te tomó la mano, tú tampoco tomaste la de Gojo. Pero elegiste confiar en él. Está bien. Capítulo 80, una falsificación cosida bonificación. Pasó otro año en un mundo lleno de maldiciones. Pasó tan silenciosamente que casi no te diste cuenta. Justo a tiempo, el sorteo de Año Nuevo llegó con el habitual timbre frío del simulador en la cabeza. Sorteo completado. Tarjeta de talento obtenida. Maníaco de documentos en efecto. Aumenta drásticamente la velocidad de escritura al procesar documentos oficiales, redactar informes de misiones y redactar solicitudes de presupuesto. Además, cualquier informe que envíe inducirá un estado de rendición cognitiva crítica en el funcionario revisor aproximadamente 3 páginas, mejorando drásticamente las tasas de aprobación de reembolsos escandalosos y solicitudes especiales. Te quedaste mirando esa tarjeta de rango N, goteando sarcasmo burocrático y te frotaste el puente de la nariz. No mucho después de que te unieras oficialmente al personal de Jujutsu High, alguien vino a buscarte una noche al anochecer. Atsuya Kusakabe, hechicero de Jujutsu de grado 1. Incluso entre compañeros de primer grado, Kusakabe tenía una reputación que todos conocían. Cobarde, holgazán y realista incondicional. El hombre había convertido la autoconservación en una forma de arte personal. Pero el Kusakabe parado frente a ti no se parecía en nada a esa imagen perezosa y fluida.
Sus cuencas oculares estaban huecas, el blanco de sus ojos llenos de venas rojas, y había una desesperación en su rostro que no podía ocultar. En el momento en que confirmó que no había nadie más cerca, la pregunta surgió. ¿Era verdad? Estaba realmente parado frente al padre que creó Panda, un cadáver maldito con alma, capaz de pensar y actuar por sí mismo. Confirmaste eso y te detuviste allí. La verdad detrás de la creación de Panda estaba ligada a una promesa que hiciste de proteger a Masamichi Yaga. Ese secreto no era tuyo para exponerlo. El solo hecho de escucharte admitir pareció darle aire a Kusakabe nuevamente. Respiró entrecortado, como un hombre que se ahoga finalmente saliendo a la superficie. Luego, con una voz que ya se quebraba, te dijo por qué había venido. Su hermana se había destrozado. Su hijo, su sobrino Takeru, había muerto joven, y el dolor la había vaciado tan completamente que apenas quedaba nada. Él había venido a mendigar. Él quería que usaras esa tecnología de cadáveres malditos que da vida para traer de vuelta a su sobrino. Mientras hablaba, metió la mano en su chaqueta con el cuidado de un hombre que maneja algo sagrado. Lo que sacó fue un pequeño oso de peluche. La tela se usaba lisa en algunos lugares, apilada en otros, con hilos sueltos deshilachándose de las costuras. Había sido lo favorito de Takeru cuando estaba vivo, el juguete que sostenía incluso mientras dormía. Miraste al oso, empapado en las lágrimas de una persona viva y manchado con la energía maldita residual de un niño muerto, y te obligaste a no dejarte arrastrar por el dolor que colgaba de él. Cuando respondiste, tu voz salió lo suficientemente calmada como para sonar dura. Señor Kusakabe, los muertos no vuelven. Forzando datos de alma fabricados en un cadáver maldito, uniendo una vida falsificada, eso es jugar a ser Dios. Va en contra de todas las leyes naturales que existen. E incluso si tuviera éxito, todavía no sería él. Pero Kusakabe no arremetió contra la gente afligida como solía hacerlo. Este hechicero de grado 1, el hombre que trató la seguridad primero como religión y nunca se inclinó ante nadie, cayó al piso de piedra con tanta fuerza que el sonido crujió por el pasillo. Le temblaban las manos cuando levantó el maltrecho oso de peluche por encima de su cabeza y se lo ofreció a ti. Las lágrimas finalmente se soltaron. Ya sé, no soy estúpido. Sé que no será el verdadero Takeru. No estoy tratando de jugar a ser Dios y arrastrar a los muertos de regreso. Su voz se quebró tanto que dolió escucharla. Pero mi hermana se sienta junto a la ventana todos los días mirando su ropa. Se cortó las muñecas 2 veces. Ella es la única familia que me queda, solo quiero darle una mentira por la que pueda seguir viviendo. Incluso si esa mentira se convierte en una maldición, la cargaré. Por favor, lo miraste arrodillado sobre la piedra fría y no dijiste nada. No tomaste el juguete. En cambio, tu mente volvió a un banco de trabajo abarrotado, cubierto de restos de algodón y muñecas a medio terminar, y a Masamichi Yaga parado a tu lado, diciendo palabras que nunca habían salido de tu pecho. Ya sé, lo sé perfectamente. Incluso si la creación tiene éxito, nunca será la persona la que murió. Es solo un recipiente que transporta los recuerdos de los vivos de los muertos. Algo nuevo. Algo fabricado. Una maldición. Pero en este mundo de Jujutsu, donde la muerte y la separación están en todas partes, para las personas que se van y las personas que quedan atrás, tal vez incluso ese tipo de reunión falsa pueda ser un pequeño consuelo. En el momento en que recordaste por qué Yaga había comenzado a perseguir cadáveres malditos completamente independientes en primer lugar, ya sabías cuál sería tu respuesta. Aún así, apartaste la mirada primero y te agachaste para hacer que Kusakabe se pusiera de pie. Necesito consultar a alguien antes de decidir. Después de todo, solo soy el padre de esta tecnología de nombre. Llevaste la solicitud a Yaga. Después de escuchar todo el asunto, su reacción fue casi la misma que la tuya. No dio una respuesta de inmediato. Primero, quería ver la situación con sus propios ojos. Kusakabe los llevó a los dos a un tranquilo centro de cuidados en las afueras de la ciudad. Solo vislumbraste a través de la pequeña ventana de observación en la puerta de la sala, pero fue suficiente. La joven que se desplomó en la silla de ruedas se había vuelto casi esquelética. La luz del sol cayó sobre su rostro y no hizo nada por ello.
Sus ojos estaban vacíos, ni siquiera le quedaba la más mínima chispa. Medio ocultas por las restricciones protectoras alrededor de sus muñecas, había capa tras capa de cicatrices rojas y elevadas. De vuelta en Jujutsu-Hai, la expresión de Yaga se endureció hasta convertirse en algo que nunca antes habías visto en él. Cerró la puerta del taller con llave, luego hizo que Kusakabe hiciera un voto vinculante, lo suficientemente severo como para que nada de lo que se dijera en esta sala, y nada sobre la tecnología detrás de ella, saliera alguna vez de estas paredes. Kusakabe estuvo de acuerdo sin siquiera detenerse a respirar. Solo entonces Yaga se quitó las gafas de sol y le contó al hermano desesperado la verdad detrás del nacimiento de Panda. Después de eso, miró fijamente a Kusakabe sin pestañear y preguntó por última vez: ¿Estás seguro de esto, Kusakabe? Entiende esto claramente. Incluso si tenemos éxito, no será tu sobrino. Será un cadáver maldito cargado con los patrones de comportamiento y las huellas de memoria de su sobrino. No crecerá. Es una falsificación, cosida a partir de fragmentos de alma rotos. Kusakabe respiró hondo. Sus puños apretados con tanta fuerza, que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando volvió a hablar, desapareció todo rastro de su habitual evasiva. Lo que quedaba era una convicción simple y fea. Si alguien queda atrapado en la espiral de perder a un ser querido y no puede salir arrastrándose, ¿cómo se supone que debe enfrentar la larga y brutal vida que aún le espera? Mi hermana, si no tiene algo que la vincule a la memoria de Takeru, no sobrevivirá. Si un fantasma falso es lo que se necesita para darle una razón para seguir viviendo, entonces cargaré con el pecado de hacer esa maldición yo mismo. Mirando a esos ojos devastados por el dolor pero firmes, Yaga soltó un largo y pesado suspiro. Al final, ustedes tres aceptaron el encargo. Para reconstruir los fragmentos del alma del niño llamado Takeru lo más fielmente posible, le pediste todo a Kusakabe. Pertenencias, grabaciones de audio, notas sobre hábitos diarios. Incluso las descripciones de su hermana de su hijo se borraron de la memoria un detalle a la vez. Capítulo 81, Takeru. Esta vez no estamos usando el modelo Panda. No hay ciclo de equilibrio de 3 núcleos para la generación autónoma de energía. Yaga cogió una hoja de tallado y se volvió hacia ti. El periodo de gestación de un cadáver maldito independiente es demasiado largo. La hermana de Kusakabe no sobrevivirá 3 meses en su condición actual. En su lugar, usaremos el método más rápido, el que necesita una entrada periódica de energía maldita externa para mantenerse activo. Luego dejó las herramientas y, con una seriedad que hacía que el aire se sintiera más pesado, deslizó los materiales más importantes por el banco hacia ti. Y este cadáver maldito, el destinado a convertirse en Takeru, te lo dejo completamente a ti. Levantaste la vista, te pilló desprevenido. Sensei. Pero. Sin peros. Yaga te cortó de plano. Detrás de las gafas de sol, sus ojos sostenían la mirada de un maestro, entregando todo a un estudiante de su confianza, sin reservas. Cuando me ayudaste a reparar Panda, la teoría de los 3 núcleos que propusiste y la precisión de tu técnica me dijeron todo lo que necesitaba saber. Tu talento para reconstruir cadáveres malditos ya rivaliza con el mío. Durante este proyecto, les enseñaré todos los conocimientos básicos detrás de la creación de cadáveres malditos informados por el alma. Todo eso. Nada se contuvo. Su voz bajó. Esta técnica está prohibida. Pero si eres tú, confío en tu juicio. Confío en que manejes esto en el futuro sin ser tragado por el poder de fabricar vida. Pasó aproximadamente una semana. Bajo la guía completamente sin reservas de Yaga, tus malditas manos mejoradas con energía finalmente terminaron el recipiente que transportaba las oraciones de tanta gente. La muñeca Takeru. La forma en que movía los brazos, el ángulo de su cabeza, incluso la imitación suave y balbuceante de la voz de un niño, todo coincidía con los datos del alma que había entretejido laboriosamente en su núcleo a partir de esa montaña de grabaciones y recuerdos. La razón te dijo exactamente qué era. No el verdadero Takeru. Solo algodón y energía maldita vistiendo una forma.
pero cuando abrió sus ojos redondos y te alcanzó con esos torpes brazos difusos, había una curiosidad pura y sin complicaciones que coincidía con todo lo que habías aprendido sobre el verdadero chico. En el momento en que Kusakabe escuchó que estaba hecho, no esperó a la mañana. Esa misma noche, llevó a su hermana al jujutsu en su silla de ruedas y la empujó al taller oculto. La puerta se abrió. La hermana de Kusakabe se sentó exactamente de la misma manera que lo había hecho antes, flácida y sin vida, con los ojos vacíos apuntando al suelo. Detrás de ti, la pequeña figura de peluche que acababa de ser calibrada por completo, se asomaba por donde se había estado escondiendo. La mitad de su cuerpo sobresalía de detrás del banco. Miró con curiosidad a la mujer demacrada en la silla de ruedas, luego tiró ligeramente de la pernera de tu pantalón, te miró y habló con una voz lo suficientemente joven como para romperte algo dentro del pecho. Sensei, esa persona de ahí es mi mamá, ¿verdad? El cadáver maldito de Takeru se aferró a tu pierna. Su voz fue creada por vibraciones de su núcleo de energía maldito, pero ese tono, esa mezcla exacta de apego y añoranza que solo un niño tenía por su madre, envió una sacudida tanto a ti como a Yaga. Durante una semana completa, habías quemado el concepto de mamá en su núcleo una y otra vez, foto a foto, video a video, memoria a memoria a través de los recuerdos de Kusakabe. Apoyaste una mano en su cabeza. El relleno de lana suave le dio suavemente debajo de la palma de la mano. Eso es correcto. Ya la reconociste. El pequeño cadáver maldito se frotó felizmente contra tu mano, inclinó su rostro simple pero expresivo hacia ti y sonrió con el tipo de orgullo infantil engreído que encajaba perfectamente con su aparente edad. Jeje, lo supe desde el primer vistazo. Ella se parece a la persona en mis recuerdos que siempre me contaba historias. Bastante inteligente, ¿verdad? Esas palabras inocentes y ordinarias golpearon a la hermana de Kusakabe como una llave forzada en una cerradura que se había oxidado. Takeru. El vacío muerto en sus ojos se rompió. Todo su cuerpo se puso rígido ante esa voz familiar, ese nombre familiar. Lentamente, casi dolorosamente lentamente, levantó la cabeza y miró a la pequeña figura que le sonreía desde al lado de tu pierna. Lo que la rompió no fue solo la cara, ni siquiera el nombre. Fueron los pequeños hábitos. Los pequeños gestos naturales. En un instante, los recuerdos sellados regresaron corriendo. Recordó todas esas noches en las que su hijo se aferraba a su pierna exactamente así, la miraba con la misma expresión y anunciaba con orgullo: «Estoy muy bien, ¿verdad?» 7 Takeru. El grito se le escapó cargando cada gramo de dolor que había estado reprimiendo desde el día en que murió. Esta mujer había estado tan frágil que incluso sentarse erguida parecía agotador. Y sin embargo, ella explotó hacia adelante con una fuerza que su cuerpo destrozado no tenía por qué producir. A ella no le importaba que las ruedas de la silla de ruedas siguieran girando. Se levantó por la fuerza, se tambaleó por la habitación y se arrojó sobre ese pequeño cuerpo. El cadáver maldito de Takeru no esquivó ni se inmutó. Simplemente abrió sus pequeños brazos rechonchos y dejó que la mujer tambaleante lo abrazara. Te extrañé mucho, lo siento mucho, enterró su rostro en el cofre del juguete, ya no tenía frío, y sollozó tan fuerte que el sonido llenó todo el taller. En ese momento, nada más importaba. No la técnica. No la mentira. No el tabú. Solo el dolor finalmente se abre. A tu lado, Kusakabe ya lloraba abiertamente. Este hechicero de grado 1, el hombre que construyó toda su identidad en torno a la precaución y la distancia, se quedó allí parado con una mano sobre la boca, los hombros temblando con tanta fuerza que apenas podía mantenerse erguido. Luego se agachó ante ti y Yaga y se quedó allí, incapaz de enderezarse. El cadáver maldito necesitaba mantenimiento y recarga regulares. Además de eso, Yaga había insistido en una condición necesaria desde el principio, para evitar que la hermana de Kusakabe se ahogara por completo dentro de la ilusión. El cadáver maldito de Takeru no viviría con ella. Lo más lejos que Yaga estaba dispuesto a ceder era un horario fijo de visitas. Una vez al mes, Kusakabe podía llevar a su hermana a la secundaria de Jujutsu para verla. ¿Esperabas que ese arreglo la aplastara?
Pero cuando llegó el momento de separarse, aunque sus ojos estaban llenos de desgana, lo aceptó con una calma que sorprendió a todos los presentes. Porque ahora tenía algo que esperar. Incluso si solo fuera la promesa de volver a ver a esta niña el próximo mes, fue suficiente para hacerla comer. Lo suficiente para hacerla dormir. Lo suficiente para hacerla seguir adelante. Kusakabe vio a su hermana agarrar el juguete y llorar, pero lo que le golpeó más fuerte que las lágrimas fue la luz que finalmente había regresado a sus ojos. Comprendió entonces que esta versión de ella, viviendo dentro de una mentira pero capaz de llorar y reír de nuevo, estaba infinitamente más viva que el cadáver ambulante en el que se había convertido antes. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no nacieron de la desesperación. Eran gratitud. Él no hizo un gran juramento de reembolso. Él no prometió su vida. Simplemente se quedó allí parado con los ojos rojos hinchados y se inclinó ante ustedes dos con cada pizca de sinceridad que tenía. Director Yaga, Ayase, gracias. Tú la salvaste. Tú también me salvaste. Aproximadamente un mes después, Kusakabe trajo a su hermana de regreso para su segunda visita. Todavía estaba delgada, pero el cambio en ella era asombroso. Se había vestido cuidadosamente antes de salir, se había maquillado un poco y, aunque todavía le quedaba algo de tristeza en los ojos, ya no eran agua estancada y muerta. Después de esa visita, el hombre que siempre había atesorado su libertad por encima de todo, el hombre que evitaba la responsabilidad siempre que podía, entró en la oficina de Yaga y presentó una solicitud formal para unirse a la escuela secundaria de Jujutsu de Tokio como instructor de personal y hechicero residente. Al verlos a los tres juntos, esta falsa reunión más cálida que muchas reales, sentiste que algo dentro de ti se acomodaba en su lugar. Incluso la maldición más fea, manejada con cuidado, podría convertirse en lo que le dio a alguien un pequeño y frágil pedazo de felicidad en este mundo brutal. Capítulo 82, Salidas y devoluciones. Bonificación. Justo a tiempo, cayó el sorteo de Año Nuevo. El timbre frío y familiar del simulador sonó en tu cabeza. Sorteo completado. Modo definitivo de ahorro de energía N. A través de microajustes absurdamente precisos en su sistema nervioso, su cuerpo ha desarrollado un estado de hibernación hipereficiente. 4 horas de sueño sin sueños y sin fondo son suficientes para eliminar todo el ácido láctico y los residuos psíquicos que deja el uso intensivo de energía maldita, restaurando por completo tanto la fatiga física como la tensión mental del día anterior. También puedes configurar una alarma biológica hasta el segundo exacto, lo que te permitirá despertarte y alcanzar el 100% de preparación para el combate al instante. Una simple carta de rango N estúpidamente práctico para alguien como tú, que de alguna manera había convertido el exceso de trabajo en un estilo de vida. Ese mismo año, los dos jóvenes que venían detrás de Tijigojo finalmente se graduaron de la secundaria de Jujutsu de Tokio. Yu Aibara y Kento Nanami. Por todos los derechos, debería haber sido un día feliz. Sangre nueva entrando al campo y todo eso. En cambio, una vez que terminó la ceremonia esa noche, algo golpeó el escritorio de todos como un ladrillo. Gojo se lo tomó con más fuerza. 2 aplicaciones estaban una al lado de la otra en la oficina. Aibara y Nanami habían solicitado abandonar el mundo del Jujutsu para siempre en el momento en que se graduaron. La sonrisa en el rostro de Gojo se congeló. Por un segundo, pareció que realmente pensaba que alguien le estaba haciendo una broma. Nadie lo estaba. Una vez que los presionó, los dos finalmente dijeron en voz alta en que habían estado sentados todo este tiempo. Aibara, ese niño brillante que siempre hablaba de proteger a su hermana pequeña, mantuvo la cabeza gacha todo el tiempo. Su voz tembló cuando habló. Desde esa misión de exorcismo que casi los mata a todos, la visión de Nanami casi muriendo se había alojado profundamente dentro de él. Miedo. No del tipo que te olvidas después de una mala noche. Del tipo que se te hunde en los huesos y se queda ahí. Seguía pensando en su hermana pequeña en casa, una niña que podía ver maldiciones pero no tenía forma de protegerse. Se había inscrito en la secundaria de Jujutsu para fortalecerse lo suficiente como para mantenerla a salvo. Pero ahora todo le parecía diferente. Si moría en esta picadora de carne, entonces la hermana que había querido protegerse quedaría sola sin nada.
Es mejor tomarla y desaparecer en la vida cotidiana que tirar todo a una mesa amañada en su contra. La razón de Nanami era diferente, pero solo un poco. Estaba cansado de que los hechiceros de primera línea sangraran por cada misión mientras los superiores ignoraban la mala inteligencia, trataban las vidas como números en una sábana y envolvían todo el sistema podrido en chantaje moral. Eres un hechicero, así que morir es tu responsabilidad. Él había terminado. Prefiero trabajar en un aburrido trabajo de oficina y al menos saber que sigo vivo que morir en un callejón trasero para gente así. Te apoyaste en el atril y miraste a Gojo. El hombre que siempre estuvo por encima de todos los demás, el que parecía que podía hacer cualquier cosa, se sentó allí con la cabeza ligeramente baja. Sus gafas de sol ocultaban sus ojos. Su rostro no revelaba nada. Sus puños lo hicieron. No necesitabas ver sus ojos para adivinar qué había debajo. Confusión, frustración, decepción y debajo de todo eso, ese delgado y feo hilo de culpa. Gojo siempre había visto a Ibara y Nanami como futuras aliadas. Buena gente. Gente confiable. Del tipo que podría ayudarlo a arrastrar al mundo del Jujutsu a algo mejor. Así que esto golpeó el doble de fuerte. Ver a personas en las que confiaba decidir irse antes de que realmente comenzaran ya era bastante malo. Peor aún era que la pregunta probablemente iba dando vueltas en su cabeza. Todavía no era suficiente. Incluso siendo el más fuerte, no podía hacerlos sentir seguros. Esto también va conmigo. Lo obligó a repensar algunas cosas. Siguió volviendo a lo que le habías dicho antes, preguntándose si tal vez tenías razón, si tal vez realmente debería cargarse más a sí mismo en lugar de esperar que todos los demás se mantuvieran al día por pura creencia. Tus metas se superpusieron lo suficientemente bien. Ambos querían destruir este mundo roto y reconstruirlo en algo mejor. Pero aquí era donde tú y Satoru Gojo erais diferentes. Habías entendido desde el principio que a menos que alguien naciera en la cumbre como Gojo y Geto, nacido con un poder tan absurdo que ignoraba el sentido común, caminar por el camino de un hechicero significaba caminar hombro con la muerte, la locura y la desesperación todos los días. Lo habías aprendido de la manera fea, a través de simulación tras simulación. Lo pagué con sangre. No importa cuánto luchaste, no importa cuán fuerte te volviste, siempre había otra muerte imposible esperando más adelante en el camino. Si incluso tú, con todos esos recuerdos y todas las ventajas que el sistema te había entregado, todavía tuvieras que luchar tan duro solo para mantenerte con vida, ¿qué posibilidades tenía la gente común? Los que no tienen talento. Sin trampas. Sin nada. Esa fue la verdadera razón por la que insististe en llevar todo tú mismo. Los planos. Las reglas. Los pecados. Todo eso. Gojo era el más fuerte. La brecha entre él y la gente normal era la brecha entre un dios y todos los demás. E incluso él no pudo salvar a todos. Esa era la realidad. Entonces, cuando Nanami y Ibara decidieron irse, no intentaste detenerlas como lo hizo Gojo. Usted votó sí. No vale la pena quedarse en este lugar. Si puedes irte, vete. Eso fue todo lo que dijiste. En la mañana en que se fueron, Nanami se paró en la puerta de la escuela con una sola bolsa, luego se acercó a ti sin decir una palabra. Se quitó el arma del cinturón, la cuchilla roma envuelta en vendas que había matado a más espíritus malditos de los que nadie se preocupaba por contar, y la sostuvo. Hállase. Tomaste prestada esta espada una vez. Siempre lo pensé, quizás sería más útil contigo que conmigo. Él todavía no te estaba mirando. Sus ojos se quedaron en el mango, su voz plana e igualada como siempre. Estoy dejando este mundo para convertirme en un asalariado ordinario. Así que te lo dejaré a ti. Para la mayoría de la gente, eras fuerte. Grado 1 fuerte. Pero al lado de Gojo, todavía eras reconociblemente humano. Y los humanos murieron. Esta era la forma torpe y discreta de Nanami de cuidar al señor que una vez lo había cuidado. Miraste hacia abajo a la pesada hoja, la tomaste y pasaste el pulgar por la áspera superficie plana del acero. Todavía había un rastro de energía maldita en él. Desmayado. Cálido. Entonces volviste a mirarlo. Sin burla. Sin piedad. Solo respeto.
Está bien. No te negaste. Pero no lo tomaré como un regalo de despedida de alguien que se fue para siempre. Lo conservaré por ti hasta el día en que lo necesites de nuevo y volverás a buscarlo tú mismo. No importa cuánto tiempo lleve eso. Nanami parpadeó. Entonces, finalmente, una pequeña sonrisa se desató en su rostro. Luz. Sin carga. Entonces te lo dejaré a ti. El tiempo llegó a 2011. El sorteo de Año Nuevo apareció en el momento justo, como siempre, con el simulador sonando en tu cabeza. Sorteo completado. Análisis de reducción dimensional R. Su cerebro ha desarrollado un motor de traducción incorporado. Cuando enseñas a otros principios complejos de técnicas malditas o control de energía maldito, especialmente el tipo de cosas que la mayoría de la gente capta por instinto en lugar de por lógica, puedes encontrar instintivamente la comparación más accesible del mundo real. Los estudiantes aprenden un 20% más rápido y, en consecuencia, aumentan sus probabilidades de lograr un gran avance. Nada importante sucedió en el mundo del Jujutsu ese año. Tal vez la partida de Nanami Yaibara había sacudido a la gente más de lo que nadie quería admitir, porque la clase entrante en Jujutsu High no produjo a nadie especialmente notable. Por otra parte, los hechiceros talentosos siempre habían sido raros. Para compensar la falta de mano de obra, Gojo pasó el año en constante movimiento. Potencia de fuego de grado especial, arrojada por todo el mapa, día tras día, girando como un trompo de una misión a la siguiente. Comparado con eso, casi parecías ocioso. Entonces usaste el tiempo para capacitar y enseñar a los gerentes. Kiyotaka Hichi se graduó ese año. Siempre había sido tímido, y Gojo, a su manera mitad amenazante mitad servicial, lo empujó a alejarse de convertirse en un hechicero de combate y, en cambio, a trabajar como asistente de gerente. El mundo del Jujutsu nunca había carecido de hechiceros nacidos sin una técnica innata. Kusakabe, por ejemplo, había luchado para llegar al grado 1 con pura habilidad con la espada al estilo New Shadow y un dominio simple. Pero Hichi no tenía ese tipo de talento, y definitivamente no tenía el tipo de ventaja que necesitabas para ganarte la vida en la línea entre la vida y la muerte. Los siguientes años transcurrieron en relativa paz. Tus días se convirtieron en una rutina. Entrenando a Panda, entrenando a Megumi Fushiguro, tomando turnos de enseñanza, manejando misiones de campo y continuando refinando tu propio Jujutsu. Esclavo corporativo, Triard y el modo definitivo de ahorro de energía apilados juntos en algo profundamente insalubre y absurdamente eficiente. Técnica maldita inversa reparó el daño físico y mantuvo toda la máquina en funcionamiento. Solo en términos de producción, podrías rivalizar incluso con Gojo. La diferencia era a dónde iba esa salida. La parte más aterradora fue que la vida es como una obra de teatro que cubría cada grieta. Desde afuera, nadie podía decir que estaban mirando a un monstruo que funcionaba 20 horas al día sin parar. A menos que alguien investigara deliberadamente el historial de su misión y los registros de trabajo, la impresión general era que pasaba los días bebiendo té en la oficina, un instructor apacible con demasiado tiempo libre. Año tras año, los sorteos del sistema seguían llegando según lo programado, atornillando nuevas piezas a la máquina de guerra que habías hecho tú mismo. Ninguno de ellos parecía llamativo. Todos ellos eran mezquinos. 2012. Lectura dinámica de velocidad n. Sus nervios ópticos pueden capturar y procesar instantáneamente grandes cantidades de texto, símbolos y patrones visuales. La velocidad de lectura de libros, planos y texturas complejas aumenta en un 300%, mientras que la retención se vuelve completamente fotográfica. 2013. Sistema de control absoluto de la temperatura N. Al ejercer un control extremo sobre los poros y los vasos sanguíneos subcutáneos, puede mantener su cuerpo funcionando con la máxima eficiencia en entornos de menos 20 a 50 grados centígrados. La rigidez por congelación y el colapso inducido por el calor ya no interfieren con usted. 2014. Intuición balística R. Su cerebro puede explicar la velocidad inicial, la masa y la resistencia del aire en una fracción de segundo, lo que le permite predecir el arco y el punto de aterrizaje de cualquier proyectil u objeto en movimiento casi al instante.
También en 2014, sucedió algo que se sintió sorprendente e inevitable al mismo tiempo. Lo prometiste hace 4 años, te lo guardaré. En ese entonces, realmente no esperabas que llamaran a esa promesa. Pero un día Kento Nanami regresó por las puertas de Jujutsu-Hai. Parecía una mierda. Círculos oscuros debajo de los ojos. Ropa de oficina lo suficientemente limpia como para no esconder nada. El tipo de agotamiento que se instaló en los huesos de una persona después de demasiadas noches de horas extras y demasiadas mañanas, obligándose a levantarse de la cama para hacerlo de nuevo. Aparentemente, después de suficiente tiempo en el mundo ordinario, había llegado a una verdad profunda. El trabajo era basura. Miraste al hombre parado en la puerta de tu oficina. No preguntaste exactamente por qué lo había arrastrado el mundo ordinario. No preguntaste por qué había vuelto. Simplemente abriste un cajón, sacaste la cuchilla roma que habías mantenido pulida hasta que brillara como un espejo, las vendas recién rebobinadas y la dejaste en el escritorio frente a él. Bienvenida de nuevo, Nanami. Tus ojos no tenían nada más que calidez y respeto. Respetaste cada vez que se fue. Respetabas cada vez que volvía. Nanami miró fijamente la hoja durante un largo rato. Luego lo recogió. La sonrisa que dio esta vez fue más áspera de lo que había sido hace 4 años, más desgastada, más segura, con esa amargura particular de un hombre que había visto lo suficiente como para dejar de romantizar nada. Sí, todo es basura de cualquier manera. También podría recoger la basura que signifique algo. Gracias, Ayase. Capítulo 83, Maki. 2015. Control de sobrecarga extrema. Señor. El cerebro humano normalmente limita la producción muscular a aproximadamente un 30% para proteger el cuerpo. Puedes anular conscientemente esa restricción y forzar a tu cuerpo a liberar el 100% o más de su poder explosivo. El precio es un desgarro muscular severo y microfracturas generalizadas en todo el esqueleto. El tiempo pasó rápido, del tipo que solo te golpea después de que ya se fue, y antes de que te dieras cuenta, llegó el 2016. El sorteo de Año Nuevo llegó según lo programado. Sorteo completado. Análisis y mímica de la huella vocal R. Su sistema auditivo se ha mejorado para detectar cambios minuciosos en la vibración y frecuencia de las cuerdas vocales. Puedes leer mentiras a través de los cambios en los latidos del corazón y la deriva tonal, y también puedes ajustar tu propio aparato vocal para reproducir perfectamente cualquier voz que hayas escuchado. Incluso los conocidos más cercanos del orador serían engañados. El taller subterráneo de Jujutsu-Hai olía a herramientas malditas chamuscadas y fieltro de lana caro. Con gafas de seguridad, abrazadera de herramienta maldita en la mano, estabas terminando la última ronda de refuerzo esquelético y sintonizando el circuito de energía maldita del núcleo en Panda. A estas alturas su cuerpo se había vuelto enorme, toda una montaña peluda de cosas. Esta parte necesita más apoyo. Estabas lo suficientemente concentrado como para no escuchar los pasos. La pesada puerta de hierro del taller se abrió gimiendo, y Yaga entró. Ayase. Alguien está aquí por ti. Tu pinza estaba bloqueada en un circuito crítico de energía maldita en la muñeca de Panda. Ni siquiera miraste hacia arriba. ¿Quién? Si es Nanami y Hichi, diles que entren. Mejor aún, dígales que usen sus teléfonos. Pero incluso cuando lo dijiste, algo se sintió mal. ¿Por qué un visitante pasaría por el director en lugar de contactarlo directamente? Si fuera alguien que realmente conocieras, simplemente habría llamado. En este punto, incluso la maestra de aula de Fushiguro tenía tu número. Sin pensarlo mucho, lanzaste una pregunta más. Yaga te miró por un momento. Respiró lentamente. Cuando respondió, su voz era más pesada que antes. No. Es alguien del clan Zenin. ¿Qué? Le entregaste el resto de la afinación central de Panda, junto con las herramientas, a Yaga sin que un atisbo de expresión cruzara tu rostro. Iré a ver de qué se trata esto. Caminaste por el largo pasillo, atravesaste las puertas de la anticuada sala de recepción de Jujutsu-Hai e inmediatamente viste a la figura esperando en la esquina. Una chica con ropa informal sencilla. Cabello oscuro atado en una coleta alta.
Se sentó con la espalda tan recta que parecía menos una postura y más una espada desenvainada. ¿Una chica Zenin? Estudiaste esa silueta delgada y rígida por un momento. Habían pasado años desde la noche en que entraste solo en la finca Zenin, sacaste a Megumi Fushiguro de las manos de Naoya y luego mantuviste una charla muy amistosa con el jefe del clan, Naobito Zenin. Desde entonces, no habías tenido ningún contacto real con ese viejo pozo de serpientes podrido. Mientras aún le dabas la vuelta, la cabeza de la chica se ladeó hacia ti. Rápido. Como si hubiera captado el más mínimo movimiento en el aire. Sus ojos se clavaron en ti desde el otro lado de la habitación, lo suficientemente afilados como para cortarte. Eso te hizo hacer una pausa. Para alguien cuya energía maldita apenas estaba allí, su conciencia era demasiado buena. Años de estar al acecho en lugares malos, más tus habilidades pasivas, habían llevado tu supresión de energía maldita casi a la perfección. Cuando quisiste desaparecer, desapareciste. Fuera de Gojo y esos 6 ojos suyos, podías contar con una mano, probablemente con los dedos sobrantes, la cantidad de personas que te habían notado tan rápido mientras te escondías activamente. Aguanta. Una vez que te acercaste, algo más se sintió mal. Apenas podías captar energía maldita de ella. Pero cuanto más te acercabas, más claros se volvían los detalles. Las tensas líneas musculares debajo de su ropa. El ritmo controlado y uniforme de su respiración. Descartaste la idea de que ella pudiera ser una civil normal. No era que ella no tuviera energía maldita. Era que la cantidad dentro de ella era tan baja que casi llegaba a la línea de base de una persona normal. En un lugar como Jujutsu-Hai, donde todo el mundo apestaba a esas cosas, ella casi había pasado por alto tus sentidos por completo. Tomaste la silla frente a ella. Se sentó erguida, mirándote sin parpadear, con la mandíbula lo suficientemente apretada como para partirte un diente. Cuando se hizo obvio que ella no tenía idea de cómo empezar, te abriste para ella. ¿Lo eres, Maki Zenin? La sorpresa brilló sobre su rostro. Como si ella realmente no hubiera esperado que supieras quién era ella. Luego se puso de pie de un salto, algo brillante y feroz se iluminó en sus ojos, su voz temblaba un poco en los bordes. Señor Touma Ayase, ¿te acuerdas de mí? Las palabras Lord Touma Ayase hicieron que tu mano se detuviera a la mitad de servir el ti. Los años en la secundaria de Jujutsu hacía mucho que te habías acostumbrado a Sensei Touma Ayase o, en el caso de Gojo, algo más o menos equivalente a oye, tú. Escuchar de nuevo ese honorífico al estilo Zenin, repleto de toda la vieja jerarquía de clanes y viejas tonterías feudales, te devolvió a la atmósfera de ese complejo. Se sintió horrible. Maki había crecido allí. Por supuesto, ese tipo de lenguaje fue inculcado en ella. Saber eso no lo hizo menos irritante. Agitaste una mano. Suelta el señor, suena raro. Sensei está bien. Mi nombre también está bien. De todos modos, viniste hasta Jujutsu-Hai buscándome. ¿De qué se trata esto? Algo cambió en sus ojos, como si finalmente hubiera cruzado una línea en su propia cabeza. Se levantó tan bruscamente que la silla raspó, luego se inclinó con tanta fuerza que su frente golpeó contra la mesa de madera con un ruido sordo sólido. Su voz salió cruda. Señor Touma Ayase. Quiero estudiar contigo. Por favor, enséñame cómo volverse más fuerte. Ella había practicado esas palabras una y otra vez. Podías oírlo. Hace años, aplastaste la montaña llamada Oji Zenin, su padre, justo frente a ella con una fuerza abrumadora. Más tarde, cuando se enteró de que casi habías atravesado por ti mismo la élite del clan Zenin, deteniéndote solo ante el jefe del clan Naobito, algo en ella debió haber cambiado. Le habías demostrado, de la manera más directa posible, que las cosas que la aplastaban a ella y a su hermana no eran intocables. Para ella, probablemente te habrías convertido en la primera grieta en una pared que parecía permanente. Por supuesto, nada de eso era algo que ella diría en voz alta. Sentimientos como ese, del tipo que se enredan con el miedo, la gratitud y la vieja humillación, generalmente permanecen enterrados. Definitivamente no estabas a punto de adivinar que un poco de violencia de hace años se había arraigado tan profundamente. Lo que sí sabías era bastante simple.
Sabías cómo era el clan Zenin. Habías visto a Naoya atormentar a Maki y a su hermana con tus propios ojos. Así que tu conclusión fue sencilla. Ella quería salir. O al menos quería la fuerza suficiente para dejar de ser presa dentro de ese ambiente repugnante. Tú también sabías un poco sobre su condición. Al igual que Toji Zenin, la llamada tirana de la restricción celestial, llevaba una restricción celestial. La energía maldita se intercambiaba a cambio de habilidad física. El problema era que el suyo parecía incompleto. Cualquiera que fuera el impulso físico que había recibido, no estaba ni cerca del nivel que Toji había alcanzado. Si ella hubiera sido tan fuerte, no estaría aquí pidiéndote ayuda. Ella habría regresado a la finca Zenin y habría destrozado todo el lugar con sus propias manos. Honestamente, cuando pensaste en esa noche, sabías una cosa con certeza. Incluso si todos los Zenin en el complejo te hubieran apresurado a la vez, la presión aún no habría igualado el terror sofocante que Toji alguna vez puso sobre tus hombros. Incluso ahora, si alguien te lanzaba a una revancha contra ese monstruo en su mejor momento, no estabas seguro de ganar. Esta vez, no te molestaste en corregir al señor. Ahora que sabías por qué había venido, no dijiste sí o no de inmediato. Solo la miraste, tranquila y seria. Comentario. Capítulo 84, Cita de amor. Creo que consigo lo que quieres. Probablemente porque viniste a mí también. Pero déjame ser honesto primero. La situación de cada persona es diferente. Puede que no sea capaz de darte lo que esperas. Sabes que tu cuerpo no es como el de un hechicero normal. El mío incluido. La única persona con la que realmente tienes algo en común es Toji Zenin. No tienes una técnica maldita, y tu energía maldita es tan baja que básicamente es insignificante. El entrenamiento estándar de Jujutsu no hará mucho por ti. Entonces, incluso sabiendo que es posible que no pueda darte un gran avance en el combate físico, aún quieres quedarte aquí y aprender de mí. Maki levantó lentamente la cabeza. La sorpresa se mostró claramente en su rostro. Esa no era la respuesta para la que se había preparado. Antes de venir aquí, probablemente había pasado por todas las desagradables posibilidades que se le ocurrían. Una negativa rotunda porque ella no valía la pena. Un cortés cepillado seguido de un mensaje silencioso al clan Zenin diciéndoles que vengan a recoger su problema no deseado. Lo que ella no esperaba era honestidad. Del tipo que picaba un poco porque no intentaba halagarla. Ella te miró con atención. El tiempo había agudizado tus rasgos, pero tus ojos no habían cambiado. No había nada de esa mirada de medición que tenía la gente de Zenin, la que le daba un precio a los seres humanos como al ganado. Sin lástima presumida. Sin condescendencia. Solo una cosa. La mirabas como si fuera una persona. Un igual. Alguien digno de respeto básico. Lo que no te diste cuenta fue que, desde su punto de vista, ya eras la única opción que le quedaba. En este mundo de Jujutsu, donde los prejuicios se habían empapado de todo, no podía pensar en nadie más lo suficientemente fuerte, o lo suficientemente dispuesto, como para tratarla como si realmente importara. Después de un largo silencio, la incertidumbre en los ojos de Maki Zenin se endureció hasta convertirse en algo parecido al hierro. El tipo de resolución que sigue golpeándose contra la pared hasta que la pared se rompe o tú lo haces. ¿Sí? Incluso si resulta exactamente como dijiste, incluso si no saco nada de eso, sus puños se apretaron. Todavía quiero quedarme en Jujutsu High y aprender de ti. La observaste durante unos segundos, luego dejaste escapar una respiración tranquila. Si estabas siendo objetivo, no te considerabas un genio del combate cuerpo a cuerpo, y tus malditas habilidades con las herramientas tampoco eran nada especial. La mayor parte de tu estilo de lucha se apoyaba mucho en tu técnica innata y todos los ridículos efectos pasivos apilados encima. Todavía. Ella era una niña que había salido con garras de un lugar que se comía a la gente viva. Mirarla te recordó, un poco, a ti mismo cuando la supervivencia era lo único que importaba. Si pudieras ayudar, querrías. Yaga no se opuso. Accedió a dejar que Maki se quedara y estudiara en Jujutsu High.
Pero en el momento en que intentaste empujarla a través del proceso oficial y registrarla como estudiante de primer año en Tokyo Jujutsu High, comenzaron los problemas. Los superiores retrocedieron. El clan Zenin también retrocedió. Desde su perspectiva, Maki no tenía una técnica innata. Su energía maldita era prácticamente inexistente. Ni siquiera podía ver espíritus malditos por sí misma. Para esos viejos fósiles podridos, alguien como ella no merecía ser llamada hechicera de Jujutsu. En el mejor de los casos, era una sirvienta. Y el clan Zenin, que no quería que la mancha de su familia apareciera en público, felizmente agregó más presión. El resultado final fue simple. Maki podría quedarse en la escuela, pero no pudo ser agregada oficialmente a la lista de primer año de este año a tiempo. A ella no le importó. Ni siquiera un poco. Mientras pudiera fortalecerse, se quedaría como estudiante de auditación, extra no registrada, como quisieran llamarlo. Ella aceptó el arreglo sin quejarse y permaneció en Jujutsu High de todos modos. Ese mismo año, la escuela obtuvo 2 nuevos primeros años oficiales. Kinji Akari, que parecía que se había bajado directamente de un cartel de delincuentes buscados, y Kirara Oshi, elegante y llamativa con un ambiente gear completo. Una cosa que vale la pena mencionar, a pesar del cabello largo de Kirara, su linda apariencia femenina y el tipo de gestos que prácticamente gritaban encanto de niña, él era biológicamente masculino. No afirmabas entender cada parte de cómo se expresaban los jóvenes en estos días, pero tenías la decencia mínima y la mentalidad abierta que se espera de un adulto. A diferencia de ciertas exhibiciones de museos en los rangos superiores, nunca le preguntaste nada grosero o invasivo. En algún momento, Akari y Kirara comenzaron a moverse como pareja. Lo suficientemente cerca, lo suficientemente cómodo, lo suficientemente obvio como para que cualquiera con ojos pudiera decir que estaba en lo profundo de la fase de luna de miel. Debido a que Phantom Night Parade te dio esa habilidad casi injusta para analizar y replicar técnicas malditas, fuiste el primer maestro en evaluar adecuadamente ambas. Ese análisis te permitió identificar sus técnicas. El tren privado de amor puro de Akari y el encuentro amoroso de Kirara. Incluso tuviste que detenerte un segundo después de ver regresar el desfile nocturno fantasma de retroalimentación. Esos eran los nombres de técnicas malditas más agresivamente modernos que jamás hayas escuchado. Y la técnica de Akari en particular, todos los motivos de juego y el sabor de la cultura pop, enviaron a la vieja guardia conservadora a un ataque. Golpeaban mesas en las reuniones del consejo, con la cara roja, gritando que técnicas como esta eran impuras, indecentes y una mancha en 1000 años de tradición de Jujutsu. Dejar que algo como esto entre en Jujutsu High es indignante. Uno de ellos ladró, prácticamente echando espuma. Esa pequeña actuación fue interrumpida en el acto por un problema de cabello blanco con los ojos vendados. ¿Eh? ¿Una mancha? Ustedes los fósiles apenas pueden usar un teléfono inteligente. ¿Qué sabrías sobre las técnicas modernas? Si mata maldiciones, es una buena técnica. Y si lo odias tanto, siéntete libre de enseñarles tú mismo. O deberíamos hablar de esto un poco más, personalmente. Entre la amenaza de violencia completamente disimulada de Gojo y el hecho de que los superiores aún no estaban lo suficientemente unidos como para presionar como un bloque, la mayoría de ellos decidió pelear con ese lunático, por esto no valía la pena. Entonces se lo tragaron. Después de eso, aprendiste que Akari también podría usar la expansión de dominio. Su dominio se llamaba Idle de Adgamble, pero sus efectos eran muy diferentes de vacío ilimitado. A través de él, aprendiste por primera vez que una expansión de dominio no necesariamente tenía que estar dirigida al enemigo. En su lugar, podría dirigirse al usuario. Cuando comparaste Idle de Adgamble con un Limited Void, comenzó a mostrarse un patrón. Las expansiones de dominio y las técnicas innatas parecían estar fundamentalmente vinculadas. La técnica básica y el dominio de Akari giraban en torno al pachinko. El vacío ilimitado e ilimitado de Gojo está vinculado a abrumadoras inundaciones de información. Ese pensamiento se te quedó grabado en la mente y te negaste a irte.
Si las expansiones de dominio surgieron de técnicas innatas de maneras conectadas pero no redundantes, entonces, ¿cómo sería la expansión de dominio de Phantom Night Parade? Y si la respuesta no estaba oculta en las técnicas que copió, ¿dónde estaba exactamente?